Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una profeta. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Buenas tardes. Es muy bonita esta canción, cantando aquí a toda la creación, cantando y adorando a Dios, como dice en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y eso somos nosotros, esas hijas que estamos aquí tratando de entender nuestros llamados, como fortaleciéndonos, apoyándonos para poder seguir esta carrera hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Estamos todos en este mismo sentir, en este caminar, buscando y estudiando un poquito más a profundidad las Escrituras, porque es ahí donde encontramos a Jesús y es ahí donde nos fortalecemos. Hoy vamos a hablar de eso, de la libertad de los hijos de Dios. Hablamos de la liberación del pan de los hijos, de que Jesús es el pan de vida y que la liberación es el pan de los hijos. ¿Por qué llegamos a esta conclusión de manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Porque necesitamos este alimento que es la palabra de Dios, pero la palabra revelada a través del Espíritu Santo. Dice que Él es nuestro alimento diario. Si nosotros comemos todos los días, si tenemos intimidad con Él, vamos a poder manifestar esa libertad de los hijos de Dios. No quiere decir que no hayan problemas, hay todos los días problemas, pero Él es nuestra fortaleza, dice, nuestra torre de fuerza, nuestro poder, como dice esta canción. Y necesitamos estar ahí paradas, viendo qué es lo que el Espíritu dice. Cuando nosotros no entendemos, dice, el Espíritu nos ayuda. En Romanos 8,
En el versículo 26 dice, y el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades para pedir como conviene, aunque no lo sabemos ni entendemos, dice, Él intercede con gemidos indecibles por nosotros. Cuando tenemos problemas así bien fuertes y clamamos a Él y gritamos a Él, a muchas nos ha pasado, y cuando compartimos y hablamos con personas que realmente hemos tenido estas experiencias de fortalecernos en la palabra y de buscar, sí, ahí vos decís, ¿por qué me pasó esto tan grave? Pero viene el consuelo, viene esos gemidos, ese llanto, ese clamor a Dios que necesitamos estar a solas con Él, tener intimidad. No sé si les pasa, pero normalmente cuando uno tiene más problemas es donde se fortalece en Él, donde su poder se perfecciona, dice, en nuestra debilidad. Entonces ahí es donde buscamos ese momento de intimidad para pedir, y es ahí donde Él actúa y nos fortalece y nos ayuda y nos consuela, y se puede sentir hasta el abrazo. Normalmente me pasa que termino dormida por un espacio de tiempo cuando tengo esas crisis, esos momentos de realmente de no poder más en mis fuerzas, y voy y busco de Él. Por eso es que estábamos leyendo que seamos llenos del Espíritu Santo, dice en Efesios 5:18, dice que no nos embriaguemos con vino, que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso estuvimos estudiando de los odres nuevos, para poder recibir ese vino nuevo, que nos despojemos de todo el peso del pecado, que seamos renovados, que nos arrepintamos, que pidamos perdón. Y en en toda la Biblia, ¿no? En Hechos 6:3 dice que busquen entre ustedes a varones, dice, que de buen testimonio y que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, para cualquier obra que Dios nos manda a hacer, lo primero que necesitamos es tener un testimonio. Y nuestro testimonio es lo que Dios ha hecho en nosotros, de dónde nos sacó, y ser llenos del Espíritu Santo, el otro requisito. Entonces, para poder encontrar nuestro llamado, para poder ir a hacer la obra donde Él nos manda, tenemos que saber y estar llenos del Espíritu Santo, porque es ahí donde se muestran los dones, donde se manifiesta. Dice, como decía Esteban, que era lleno del Espíritu Santo, dice, y vio los cielos abiertos y vio a Jesús. O sea, todas estas experiencias de estas personas que fueron llenas del Espíritu Santo nos lleva a esa dependencia. El centro de la Biblia en los estudios que he estado haciendo para mí ha sido Romanos 8, el capítulo 8, que dice, viviendo en el Espíritu. El versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y así ya no hay condenación. O sea, ¿qué condenación hay? Las cosas de la carne ya no vivo. Como decíamos, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, si son poderosas en Dios, es porque tenemos el poder de su fuerza. Y ahí está el Espíritu Santo, dice, ¿no? En el 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y así sigue. El 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para agradar a Dios tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que despojarnos de toda cosa que no le permita a Él, porque Él es un caballero, dice, y Él no
entra sin autorización, nosotros tenemos que darle esa autorización para ser llenas todas las áreas de nuestra vida, o sea, rendir toda nuestra vida a Él y darle esa autorización, pedirle que Él venga y que seamos llenos de su espíritu, que sea Él el que gobierne en nosotros, no nosotros. Y el espíritu, dice, de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y así, el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, o sea, ¿qué condenación? Dice, y si hijos, también herederos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros lleguemos a esa convicción realmente, dice que el que duda no va a recibir nada de Dios y que para agradarle tenemos que creerle. Entonces, cuando nosotros nos manifestemos como lo que somos realmente, ahí vamos a ver cómo todas las cosas que le pidamos nos van a ser hechas. Porque dice que al que cree y no duda, porque si dudamos, no vamos a recibir nada, porque dice que la persona que duda es inconstante en todos sus caminos, es como las ondas del mar que hoy es y mañana no. Entonces no podemos seguir dudando, tenemos que seguir caminando agarrados de esta fe que es nuestra ancla, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para poder seguir esta carrera que es larga, para poder enfrentar estos días malos. Estamos pasando situaciones verdaderamente difíciles. No hay momentos que, como les decía, no sé qué contestarle a las personas, simplemente decirles, oremos y pidámosle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, porque yo también tengo momentos de crisis y eso que, como les comparto muchas veces, vivo todos los días estudiando, tratando de conocer un poco más a profundidad, y Dios te revela muchas cosas, pero también la corriente es fuerte, el ataque es bien duro, el enemigo del hombre dice ser el de su propia casa. Entonces, cuando tenemos problemas en la casa, cuando hay dificultad con los hijos, cuando hay problemas en la familia, problemas económicos, o sea, vienen y te debilitan. Y es ahí donde yo les digo, fortalezcámonos en el poder del Señor, creámosle y esperemos una guía y aparece la solución. Hay ratos que vienen y te tientan a hacer cosas que no debes hacer o te desaniman a no seguir haciendo, porque por más esfuerzo que pongamos a veces las personas fallan y nosotros fallamos, también nos enojamos y queremos dejar las cosas a media, pero aquí estamos para seguir fortaleciéndonos, para seguir ayudándonos. No hace falta. Siempre una llamada es buena, en cualquier momento uno recibe una llamada cuando más triste está, y es eso lo que me gusta de poder venir a compartir, aunque a veces uno dice no estoy viendo resultados, pero la Biblia dice, les voy a compartir un poquito en Juan 15, donde Jesús habla de que Él es la vid verdadera. Entonces necesitamos agarrarnos
de ese estar alimentándonos de Él todo el día, todo el tiempo, no soltarnos de su mano, porque es ahí donde viene la debilidad, nos debilitamos y podemos fallar. Entonces, esa es una de mis respuestas: no nos apartemos de Él. O sea, de pensar solamente en querer volver, regresar a lo que antes hacíamos, no me imagino. Prefiero decir: ven, Señor Jesús. Imposible mirar atrás. Y una cosa que quiero también compartirles, que la gente mucho dice que yo tenía, yo era, yo sentía, o lo que antes pasé, o lo que tuve, porque ahora no tengo. Y dice que vamos a tener persecución, pero también la promesa de Dios es que lo mejor está por venir, que todo lo que hicimos antes son como trapos de inmundicia. Dice, no hay nada bueno en lo que hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios. Y si de algo tenemos que gloriarnos, es de haber sido escogidas por Él, de haberlo llegado a conocer, de tener esta esperanza que tenemos ahora. Entonces yo les pido que de verdad se despojen del peso del ayer, que suelten el pasado, para que podamos ser llenas del Espíritu Santo, para que podamos tener esta intimidad con Él, que nos sigamos llamando, que nos sigamos interactuando. Ese es el motivo de este programa. Yo sé que muchas están escuchando, hay ratos que, como me dicen, no tenía tiempo de agarrar el teléfono, pero siempre acuérdense que el ejército de mujeres cristianas es eso, es un entrenamiento un poco más fuerte, basadas en la palabra de Dios, para resistir estos momentos duros. Estamos todas ahí fortaleciéndonos, y si es necesario juntarnos, si es buscar alguna persona que esté cerca y que quiera estudiar contigo. O sea, yo te invito a llamar y a seguir buscando, que no se desanimen, que sigan estudiando la palabra, que se vuelvan a las Escrituras, que ahí van a encontrar toda la enseñanza y todo lo que Dios quiere hacer con nosotras, y te va a conectar con las personas que necesitas conectarte. A veces no sabes de dónde aparece alguien, pero viene con el mismo sentir y viene con la misma necesidad de aprender más, o con alguna respuesta a lo que tú estabas preguntando. Y sinceramente es en eso que estamos trabajando, en poder conectarnos y en poder estudiar un poquito más profundo estas Escrituras, para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros y fortalecernos y poder resistir este tiempo. Entonces, quería compartirles un poquito de la vid verdadera, donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. A veces decimos, duele, digamos, hay cositas que, si estoy haciendo la obra de Dios, hay cositas que vienen y te lastiman y te duelen. Y yo lo entendí cuando dice, todo el que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces es como una podada. Dice que es mejor ser podados que ser cortados. Podados para crecer, a ser cortados para morir, porque dice, el que no lleva frutos en mí va a ser cortado. Entonces soportemos eso, esa podada, esa corrección, porque a veces estamos llevando frutos, sí, estamos haciendo la obra, pero no realmente como Dios nos manda hacer las cosas. Entonces necesitamos ser podados y ser redireccionados para hacer las cosas como debemos hacerlas. A veces no somos obedientes y nos queremos desviar. Lo digo porque hay muchas preguntas acerca de eso. ¿Por qué, si yo desde que estoy sirviendo a Dios, me están pasando estas cosas? Yo ya perdoné, yo ya salí, pero me siguen pasando estas cosas, porque dice que vamos a ser podados para crecer, y dice que no nos apartemos de Él, ¿no? Entonces dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios, por eso es la palabra que tenemos que estar alimentándonos todos los días. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen
si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que querráis y se os será hecho. Entonces es ahí que tenemos que permanecer y no nos molestemos, no nos olvidemos que es mejor ser podados para crecer que ser cortados para morir. Y estamos hablando del cambio, del arrepentimiento, del perdón. Hemos estado profundizando un poquito en todas estas áreas para poder crecer, para poder ser obedientes, para ser guiados por el Espíritu Santo. Y últimamente hemos estado viendo todo este mover del avivamiento que está pasando acá en la universidad y muchos estudiantes, y hemos estado comentando con algunas personas que estudian la palabra, y ¿por qué la iglesia? ¿Por qué los que ya están? Estas son personas nuevas que están con hambre y sed de justicia, entonces están dispuestos y Dios está ahí, Él se manifiesta donde se lo clama. Dice que Él está obligado a descender en la alabanza de su pueblo. Si empieza ese grupo de jóvenes, a mí me alegra tanto ver, y es eso lo que estoy exhortando a las hermanas, a las personas con las que estamos hablando y estudiando un poco más la Biblia, de que seamos llenas del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos ha venido a enfriar. Dice que a causa de la maldad, de todo lo que está pasando, el amor de muchos se enfriará, y es ahí donde nos hemos descuidado un poco. Esa tibieza, esa falta de ánimo que hay, es mucho desánimo. Sabemos los tiempos que vivimos y que esta carrera es larga. Si a veces le hemos pedido cosas a Dios y no ha respondido, ahí está la respuesta. Dice, si permanecemos en Él, todo lo que pidamos nos va a ser dado. Pero también tenemos que pedir cosas de acuerdo a su voluntad, porque tampoco Él nos va a dar. Ya les puse de ejemplo cuando un niño viene y te pide un auto, o sea, no le puedes dar el auto, y ese niño se enoja porque no le diste el auto, pero no le puedes dar el auto porque él no tiene todavía la capacidad para conducir un auto. Entonces así estamos nosotros como niños, pidiendo cosas que no nos convienen, que no podemos usarlas, y si Dios no nos las da es porque nos quiere guardar de algo malo. Entonces dejemos que nos limpie, que nos pode y que nos haga llevar más fruto. No nos cansemos, dice, de hacer el bien. A su tiempo cosecharemos. Es importante que sigamos leyendo, que sigamos estudiando la Biblia y sigamos obedeciendo. Dice en Juan 15, el 10, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y también dice que sabrán que son mis discípulos por el amor que se tienen. Hemos hablado mucho de esto y realmente no estamos manifestando el amor que deberíamos tenernos entre hermanos. Hay mucho miramiento, hay mucha envidia, hay mucho enojo, hay mucha frustración y falta de perdón. Y como niños pequeños estamos compitiendo y en lugar de ayudarnos hay unos juegos macabros que he visto en el internet que están circulando, donde vienen y se paran al lado de los muchachitos en las escuelas y hacen juegos de poner zancadilla, de ponerles el pie y hacerlos caer, y son juegos muy peligrosos. Y también esto está pasando en la misma iglesia, en el cuerpo de Cristo, que estamos siendo de tropiezo para algunas personas en lugar de apoyarlas, de ayudarlas. Estamos desanimándonos y murmurando y hablando
cuando lo que necesitamos es apoyarnos, dice, orar los unos por los otros, apoyarnos, dejar de estar desanimando. Hay personas que vienen con todas sus ganas a venir a pastorear un grupo de personas, y vienen otras con malas intenciones a hacer murmuraciones, a impedirles en lugar de ayudarlos. Y todas estas cosas están pasando. ¿Por qué? Por la maldad que se ha multiplicado, por esta falta de amor que tenemos, el desánimo. Y esa lucha no es contra las personas, tenemos que saber y entender que es contra las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de este siglo malo. Y aprendamos a pararnos firmes en el amor de Dios, dice, y en el poder de su fuerza, para poder resistir este tiempo malo. Entonces no olvidemos de seguir estudiando, de seguir obedeciendo y seguir hablando con Dios, buscando ese tiempo para tener intimidad con Él. Dice en el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces, si Él nos eligió y si Él nos puso y nos está diciendo todas estas cosas, también en el capítulo 26, en el capítulo 16, en el capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, de lo que les hablaba. O sea, ya Él nos advirtió todas estas cosas que iban a pasar, que nos iban a perseguir, que iba a haber muchos problemas, dice. Pero no se preocupen, ya yo vencí al mundo, o sea, van a tener aflicciones. Por eso dice en el 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Y después dice en el 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya se los había dicho. O sea, ya Él nos los había advertido. O sea, cuando lleguen estas cosas ya sabemos que Él ya nos los había advertido, dice. Y ahí es donde empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 16 de Juan, el versículo 4 dice, esto os dije al principio, porque esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, dice. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque se los había dicho estas cosas, tristezas ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. Entonces, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando Él da una promesa y Él dice, les conviene que yo me vaya, cuando Jesús estaba, dice, era Dios con nosotros, ahora el Espíritu Santo es Dios en nosotros, entonces nos conviene, y si Él dice que nos conviene, no lo echemos de nosotros, o sea, dejémoslo actuar, es porque nos conviene. Dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, Él hasta esto nos está advirtiendo y nos dice, estas cosas van a pasar. Cuando ustedes vean estas cosas, sepan que ya se acerca. O sea, ustedes no tengan miedo, ustedes no se preocupen, porque con ustedes estoy yo. Y es eso lo que tenemos que saber, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces nosotros ya conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Dice, les hará saber todas estas cosas, dice, ¿no? Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces,
El Espíritu Santo está en nosotros. Si nosotros lo dejamos actuar, Él va a actuar. Entonces invitémosle y démosle esa bienvenida, démosle ese lugar en nuestras vidas, tengamos intimidad con Él, seamos guiados por Él, porque no hay nada mejor que eso. Y así vamos a poder manifestar la libertad gloriosa de los hijos. Sepamos que somos hijas y sepamos que Él nos amó primero, Él nos escogió y nos ha dado todas las cosas. Dice, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? No tengamos miedo, sigamos fuertes y adelante, que esta carrera es larga, pero es bonita porque sabemos que al final nos encontraremos con Él. Les bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Si desea saber más sobre el Ejército de Mujeres Cristianas, puede visitar el sitio web www.ejercitodemujerescristianas.com. Teléfono 703-861-4429. 703-861-4429. Hasta el próximo espacio radial, aquí en Radio Poder. Eres tú esa mujer valiente. Soy una mujer, creación de Dios, escogida y amada por Él. Fui salvada por su gran amor y respondo.